Hablar de Tony Coleman es hablar de un periodista con muchos años, con una capacidad probada, con un profesionalismo indiscutido. El hombre de las primicias está en exclusiva aquí en Al Final del Túnel. Iniciamos el periodo de sesiones ordinarias 2021, con políticas orientadas hacia el progreso social de nuestra provincia. Comenzamos este año en un contexto renovado, con esperanzas y convicciones firmes para garantizar con herramientas legislativas los derechos de cada chaqueño y chaqueña. Este 2021 nos encontrará comprometidos en legislar para la recuperación económica de las familias chaqueñas y para garantizar derechos fundamentales. Poder Legislativo del Chaco. Legislatura de todos. Y él es un referente, tipo generoso, con poco, lo he dicho mucho en radio, pero lo digo por primera vez en tele, un tipo generoso con pocos, pero generoso de verdad, con la información, con la data, con la enseñanza, un maestro para muchos de nosotros, y una referencia no solo periodística, sino humana. Se llama Raúl Coleman, para nosotros Tuni. ¿Cómo andás, Tuni, querido? Bienvenido. Hola Jorge, ¿cómo vamos? Gracias por tus palabras exageradas. Sabés que es lo que yo pienso y te lo he dicho muchas veces públicamente y privadamente también. Tuni, querido, te pregunto, vos que sabés esto de judiciales, además de la política, que sabés mucho también de ambas cosas, ¿cuánto puede tener de asidero una foto que rompe un decreto? Bueno, yo trato de mirar, Jorge, que la foto no es el tema, es la reunión, es el cumpleaños, ese hecho en un momento en que no estaba permitido. Entonces, lo que tiene es eso, es una violación del aislamiento, que además está reconocido, lo reconoció el propio presidente que pidió disculpas, de manera que habrá una causa judicial, como muchas otras causas judiciales, que te diría siempre termina, en estos casos, termina en una multa. En una multa, solo eso, ahí queda. Es lo que terminaron las miles de causas en las que hubo violación del aislamiento. Puede ser que haya un pedido del fiscal por tratarse de la Casa de Gobierno, de que sea más que eso, pero la verdad que te diría que como hay un criterio de igualdad ante la ley, dentro de unos años, cuando esto se termine de definir, puede haber un acuerdo también con la Fiscalía, ¿eh? Nosotros tenemos ese mecanismo del juicio abreviado. Entonces, puede haber un acuerdo con la Fiscalía también para que se imponga una determinada multa, que es lo que pasó con todos los que, por ejemplo, andaban en auto o los que hicieron fiestas, etcétera, etcétera. Multas un poco más altas, un poco más bajas. Ahora te pregunto, en términos políticos, en términos del armado de una coalición como es el Frente de Todos, ¿es tanta la gravedad no digo del hecho, porque el hecho sí, había un decreto que lo impedía, pero en términos políticos, ¿puede causar un daño interno tan grave como plantean los medios hegemónicos? Desde ya que la oposición está tratando de aprovechar esto, esencialmente eso es lo que hay en la escena. Eh, Básicamente, para quienes tratamos de mirar las cosas de otra manera que los grandes medios, para mí ese cumpleaños no borra para nada una gestión que yo considero buena, tipo 750, una cosa por el estilo. No soy quien, para calificar, pero para que la gente tenga de alguna manera una idea de lo que pienso, una gestión de la pandemia que ha estado en, te diría, 750, algo por el estilo. Se ha trabajado razonablemente en una primera etapa para ampliar la cantidad de camas y que no tuviéramos el cuadro de situación que hubo en Italia,
o en España en algún momento que no había respiradores, eso no nos ocurrió a nosotros. Esa desesperación creo que nos hizo aflojar un poco en dos cosas. Una es que debimos ser más categóricos en el cierre de los aeropuertos, Mirá, qué buen dato. porque ustedes piensen que esta es una epidemia que viene por avión, y en especial a la Argentina, desde Italia y desde España, dos focos muy fuertes de esto. Por eso, de alguna manera, de entrada, nosotros, el Ministerio de Salud, en ese momento Ginés González García, le bajó un poquito el precio. Dijo, no va a llegar tan rápido, porque era en China. Lo que pasa es que de China pasó muy rápido a Italia y España, y de Italia y España, cualquier cosa que pase en Italia y España nos pasa a nosotros. Ernesto Resnick, creo recordar que fue Ernesto Resnick, el biólogo molecular que está en Estados Unidos, creo que tenía una estadística de que a la Argentina hay más contacto con Italia y España que Nueva York. Es decir, acá nosotros debemos ser el país que más contacto tiene con Italia y España, que fueron el foco. Entonces, nosotros tardamos mucho en cerrar los vuelos de allí. Y segundo, lo que se está haciendo ahora con lo de la variante Delta, que es cada caso que aparece seguirlo al detalle, eso tampoco lo hicimos al principio. O sea, esas fueron dos aflojadas, por decirlo de alguna manera, que me bajan un poco la calificación. Pero junto con eso tengo que decir que se consiguieron todas las camas que había que conseguir, que se consiguieron las vacunas, que se trabajó en cooperación con los epidemiólogos y con la oposición. Me parece que eso, después otro puntito o medio puntito le bajaría con dudas, ahí con dudas, si no debimos bajarnos más los pantalones con Pfizer, que no hubiera cambiado totalmente, hubiera el mundo entero, si se me permite el eufemismo. Es decir, es mentira de que Chile o Uruguay vacunaron con Pfizer. Vacunaron con vacunas chinas, como todos nosotros. Sí, o sea, es complicado porque en realidad podemos haber hecho una buena gestión en cuanto a la pandemia. Ahora te pregunto, en términos políticos, ¿cómo evaluás al gobierno de Alberto con todo esto que está pasando de cara a la elección? ¿Cómo lo ves de cara a noviembre? Bueno, una cosa es lo que nosotros podemos evaluar como la gestión del gobierno y otra cosa son las elecciones. En las elecciones entran a jugar otros factores, como toda la presión mediática que hay, toda la ofensiva mediática que hay, todo eso, digamos, no entra, digamos, como evaluación del gobierno. A ver, el gobierno se encontró con una pandemia que se puso en el centro de la escena y tuvo que trabajar en eso. Entonces, si yo digo que estuvo bastante bien la gestión de la pandemia, tendría que decir que la gestión del gobierno estuvo aceptablemente bien, sí. Y después de eso está la gestión económica, que tampoco es que me parece que hubo graves problemas, en el sentido de se gestionó bien toda la cuestión de la deuda, se sigue gestionando bien. Me parece que también está bastante bien gestionada toda la cuestión del campo y de las exportaciones y todo eso, y ahí el punto débil de la gestión de Alberto Fernández o del Frente de Todos es la cuestión de la inflación, ¿no? Ese es el problema más débil. Y después hay otros temas, por ahí en el tema de la educación
Tengo dudas de quién tuvo respecto de la cuestión del coronavirus. El gobierno fue muy, muy cuidadoso en ese tema, pero yo tengo un poco de dudas. Yo creo que en general los países llegaron a la conclusión de que la no presencialidad es sumamente riesgosa por la deserción escolar. El peligro es la deserción escolar, el costo es la deserción escolar. Entonces, tengo un poco de dudas sobre el tema de tanta educación virtual en un país con muchas dificultades para eso. Ahora, te hago la última y Te di más o menos un pantallazo. Sí, claro, 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 perfectamente. Te hago la última, Tuni, antes de cerrar y te agradezco mucho el tiempo. En clave electoral, ¿vos ves que esta elección va a ser una elección complicada en algunos lugares? Pues yo no la estoy viendo una elección tan simple como dicen algunos compañeros. Mira, tu impresión es la que tienen algunos integrantes, sobre todo del gobierno bonaerense. Acá en la ciudad de Buenos Aires no hay mucho por perder, digamos, porque ha sido el bastión del PRO y va a ser muy difícil remontar eso. Si Santoro hace una buena elección, que da la impresión que va a ser una buena elección, es suficiente. Muy, muy difícil siempre pasar de más del 20% en un distrito que perdió el peronismo hasta con Perón. Pero veo peligro de perder en Santa Fe. Veo seguro, ¿no? Se pierde en Córdoba, pero después no veo problemas en Tucumán, es decir, no veo problemas en Chaco, por ahí en Entre Ríos, etcétera, etcétera. Pero, digamos, son elecciones que siempre son difíciles para el frente de todos, las de diputados, y para los grandes partidos en general. Y un tema al que hay que prestarle atención, Jorge, es a la cantidad de gente que no va a votar. Eso va a Hay que ser muy estar importante. atento. Eso Hay va a que ser estar muy atento, importante. porque la verdad que el otro día en Salta votó muy poca gente, y en las elecciones que hubo este año, en general ha ido poca gente a votar. Entonces, puede haber como un disgusto por la situación, manifestándose de esa manera. No, no, son todos iguales, no voto a ninguno, etcétera, etcétera. Ujú. Sí, yo creo que eso va a ser muy complicado y va a complicar incluso la proyección 2023 para cualquiera de las fuerzas. Pero bueno, para cerrar, me acaba de dar un pantallazo en general. En lo judicial, ¿puede haber algún revés preparado para antes de las elecciones que pueda complicar a Alberto o a Cristina, aunque sea de lo mediático? Uno tiene que entender que el aparato judicial es parte del poder económico, del poder mediático. Lo hemos visto, no solo en Argentina, lo hemos visto en Brasil. Es decir, sacar de la presidencia a Dilma Rousseff, impedirle participar de las elecciones a Lula, han hecho cosas increíbles en Bolivia, en Ecuador, o sea, el poder judicial juega para el poder económico, esa es la realidad. De manera que lo que ocurrió el otro día en la causa del memorándum, cuando el fiscal dijo, no, esto no importa que hayan ido a visitar al presidente Macri los camaristas que reabrieron la causa. No sabemos de qué hablaron. Fueron 15 veces, pero no sabemos de qué hablaron. Me acordé de la gente, Borinqui y el otro no me acuerdo el nombre. ¿Cómo era el otro que fue? Gustavo Hornos son los dos
camaristas, ¿no? Perdón por mi falta de memoria, Tuni. Perdón por mi falta de memoria. No, por favor. A ver, la causa del memorándum. El memorándum fue un acuerdo con Irán para ir a interrogar a Teherán a los sospechosos por el atentado a la AMIA. Eso fue votado en el Congreso Nacional. Es decir, que puede ser una porquería, una mala decisión, una mala política, lo que sea, pero otra cosa es que sea un delito. Y si es un delito, deberían ser juzgados todos los diputados y senadores, incluyendo los que votaron en contra, porque ninguno de ellos dijo que eso era un delito. Entonces, armaron una causa que es simplemente una patoteada política que usaron para la campaña electoral, igual que la muerte de Nisman, que claramente se suicidó, pero llevan 6 años y medio sin encontrar una prueba y la dejan abierta la causa judicial. Todo esto es parte de este armado político judicial mediático que juega de ese lado, juega aliado a Juntos, juega aliado a Cambiemos. De manera que no hay que bajar la guardia, porque estas cosas te las hacen todo el tiempo. O sea, Entonces, puedo esperar a un contragolpe antes de la elección, digamos. puede haber cosas todo el tiempo, ¿eh? Tengo el recuerdo de que 48 horas antes de una elección, la justicia en Brasil filtró una foto de Lula delante de una mesa llena de dinero. Era un armado, era un Photoshop, pero eso es lo que hicieron. Así que si hacen estas cosas, desde ya que pueden hacerlas de aquí al día de las elecciones. Si hicieron lo que hicieron con Aníbal Fernández en su momento, piensen ustedes que mediáticamente lo inculparon de un triple crimen que la justicia nunca siquiera lo llamó a declarar. O sea, una cosa, han hecho las cosas más increíbles que se puedan pensar de maniobras judiciales. Han metido gente presa durante mucho tiempo para robarle la empresa. Es decir, han espiado a la gente en la cárcel. Hoy en día tenemos a Diego Santilli como principal candidato de Juntos y el aparato de Mauricio Macri le metió una empleada doméstica en la casa que era espía, porque tenían la sospecha de dos cosas, de que Santilli no quería que Macri fuera candidato a presidente, sino que fuera María Eugenia Vidal. Y segundo, porque decían que tenía negocios con Moyano. Entonces lo espiaban, lo mandaban a seguir y además le metieron una empleada doméstica en la casa. El aparato de Macri espió a la hermana de Macri, a Florencia Macri. O sea, han hecho las cosas más increíbles que uno pueda pensar. Así que, ¿cómo no esperar que de aquí al 12 de septiembre y después antes de noviembre hagan todavía de las suyas? ¿Se dejó afuera al sindicalismo en el armado de listas, según tu lectura? Hay pocos lugares para el sindicalismo. Hablé con varios sindicalistas que en off te dicen no fue una buena conformación de lista para los sindicatos. Es así lo que ellos dicen, sobre todo porque son dirigentes gremiales que no sintonizan mucho con el aparato de la CGT, Vanessa Sisley, Yasky, Palazzo, el de bancarios, no son muy del aparato de la CGT. Bueno, piensen ustedes que el Frente de Todos es una alianza en la que hay muchos ingredientes. Están el sector de Alberto, está el sector de Cristina, está el sector de los gobernadores, el de los movimientos sociales, el de los sindicatos. Nada es fácil en ese marco. Bastante bien arreglaron las listas como para que no se pudra todo,
cosa que del otro lado se ve bastante, ¿no? Al final tienen internas en casi todos los distritos y en algunos lugares internas bastante feroces. Lo digo yo para no meterte en el despelote, pero igual la ruptura de Facundo Moyano expresa un poco la molestia de cierta parte del sindicalismo que tampoco está cerca de la CGT. Bueno, siempre hay una inestabilidad dentro de los dentro de las alianzas de este tipo. Yo siempre digo que soy un poco gorila, es decir, yo vengo de la izquierda, por supuesto, y no soy peronista, pero además soy un poquito gorila, por esto que estamos hablando, porque me resulta difícil de absorber una fuerza que tiene gente muy de derecha y gente bastante progresista. Es decir, eso es lo que engloba. Vos tenés a un Bernie que estaría a favor de, o que defiende a Chocobar, que es alguien que uno está a favor de la defensa propia, pero dispararle a 30 metros a uno que está huyendo y de atrás, etcétera, etcétera, no es lo mismo que una defensa propia. Entonces, vos tenés a Bernie que dice eso y del otro lado, por ahí tenés a Sabina Frederick, dice, no, mire, eso es un delito. Entonces, no hay mucha homogeneidad en el peronismo desde siempre, no estoy descubriendo esto. Es decir, ya hubo tiros desde ya y hubo muertos en esa interna. Entonces, es una interna que te diría, Jorge, la llevaron bastante aceptablemente dentro de lo que cabe. Bueno, Tuni, cerrá como vos quieras, gracias por el tiempo, te robé 3 preguntas más, perdóname, cerrá como vos quieras. No, nada, simplemente les mando un saludo y por supuesto cuando necesiten, creo que siempre estoy a disposición. Por supuesto, sos un genio en eso, no se puede decir nada y la gente lo tiene que saber, sos súper generoso y gentil con eso. Pero quiero que le cuentes a la gente del interior, porque esto está en toda provincia de Buenos Aires, alguno por ahí, algún desprevenido no sabe dónde verte, y está bueno que la gente por ahí que no tiene acceso a redes, esas cosas, pueda saber dónde encontrarte. Bueno, en las mañanas estoy de más o menos de 8 a 9 de la mañana en C5N, después de 12 a 13:30 en Canal 9, y después escribo en Página 12 casi todos los días, y los domingos de 18 a 21 en Radio 10, que es todos los domingos. Así que ahí estamos. Y en Twitter, que escribo mucho, trato de actualizar sobre todo la cuestión de las vacunas. Mucho servicio en tener Twitter, ¿no? Por lo que leí, mucho servicio en Twitter, mucho laburo de servicio en Twitter. Y trato de orientar a las personas, porque yo no soy médico, pero acá en esta cuestión del coronavirus se mezcla un poco la gestión del gobierno con la cuestión médica. Yo me ubico más en el tema de la gestión del gobierno, es decir, cuántas vacunas llegan, cómo se distribuyen, a quién van a vacunar la semana que viene. Eso trato de ayudar, y la gente que tiene dudas, bueno, pero yo ya me di la primera, ¿cuándo me van a dar la segunda? Bueno, trato de ayudar en ese terreno. Es buenísimo, la verdad que es buenísimo leerlo, porque además te enterás de cuestiones políticas mezcladas a cuestiones de servicio, como te decía, es muy bueno leerlo, pero para aquellos que no tengan acceso a redes, como me han dicho varios compañeros que no tienen, Radio 10 es gratis, Canal 9 es gratis, son lugares donde lo pueden ver a Tuni, sin ningún tipo de costo, no necesitan ni cable, ni nada, con una antena, con la televisión digital, con toda esa cuestión, lo ven a Tuni también. Abrazo, Jorge. Te quiero, Tuni, beso grande, gracias por todo. Un abrazo. Al final del túnel, info en estado puro.